Hoy vamos a estar en Marcos capítulo 6 del versículo 1 al 6 y el tema que trata esta sección de las escrituras que está ahí en Marcos es la incredulidad y cómo la incredulidad tiene la capacidad de alejar a las personas de conocer el evangelio verdadero, la capacidad de destruir cualquier esperanza de que una persona pueda venir a salvación. Y ese es el poder destructivo de la incredulidad. Y hoy en día ustedes saben que hay múltiples personas, hay miles de personas, diría yo que hay millones de personas en este planeta que están asustados. Y se promueve el miedo de todas las maneras, de todas las formas. Por los medios de comunicación se promueve el temor y que las personas estén amedrentadas por una u otra razón. Pero hay algo que debería causar miedo realmente. Y lo que debería causar miedo, el pavor, el temor más terrible que alguien puede tener o que debería tener el ser humano es estar expuesto ante la incredulidad. Que Jesucristo esté ahí presente, que el evangelio esté presente y que la persona no pueda aceptarlo, que lo rechace. Eso debería causar temor. Y hace unos días estaba pensando en algo y constantemente medito en eso, y es que me imagino cómo sería mi vida si volviera atrás. Imagínense ustedes su caso si volvieran atrás antes de creer en Jesucristo. ¿Cómo serían sus vidas? Y de solo pensar el estado de mi vida volviendo atrás a la incredulidad, a vivir lejos de Jesucristo, eso causa pavor. Realmente eso causa más pavor que cualquier pandemia, que cualquier virus, que cualquier cosa que pueda amedrentar a las personas. Vivir una vida sin Jesucristo, vivir una vida sin fe, eso causa temor, eso causa pavor. Y hoy vamos a estar hablando de la incredulidad específicamente en este pasaje, y la incredulidad es un pecado mayor porque no nos permite acceder a Jesucristo. Si crees serás salvo, pero si no crees ya has sido condenado. La incredulidad se podría decir de otra manera como falta de fe. ¿Qué es ser incrédulo? Pues tener falta de fe. Puede haber una incredulidad completa. ¿Y qué es una incredulidad completa? Alguien que rechaza completamente a Jesucristo y su palabra. Esa es una incredulidad completa, pero puede haber otro tipo de incredulidad que podríamos llamarle una incredulidad parcial, que se comete cuando desconfiamos de lo que Dios dice en su palabra. Y si ustedes ven, es la misma raíz del problema, es el mismo pecado de incredulidad. Tal vez la incredulidad radical la cometen aquellos que no son cristianos, aquellos que no creen nada acerca de Cristo, pero en la práctica, aquellos que estamos en Cristo y desconfiamos de la palabra de Dios, desconfiamos de Cristo, estamos actuando con esa misma raíz de pecado de incredulidad. No creemos en lo que Él dice. Y muchas veces la manera en cómo estamos viviendo, la manera en cómo estamos llevando nuestra vida, la manera en que pecamos en nuestras semanas, quiero decirles algo, es el resultado de nuestra incredulidad. Si nosotros tuviéramos una fe perfecta, una fe esforzada, entonces no pecaríamos, pero sabemos que ese no es el caso. Pero es para que ustedes vayan conectando cuál es la raíz de su desobediencia. ¿Por qué usted a veces decide irse en contra de lo que Dios dice? Y la palabra de Dios enseña que es a causa de la incredulidad. Es incredulidad porque Dios está diciendo algo y usted decide ir por otro camino. Usted decide decir, no, yo prefiero esta otra estrategia. O prefiero decir, bueno, eso lo dijo Dios, pero tal vez no aplica tanto para mí. O tal vez usted dice, bueno, eso dice Dios, pero yo tengo una excusa para actuar de esta manera. Comúnmente cuando otros pecan contra nosotros, usted en su corazón piensa, yo también tengo derecho para pecar. ¿Y cómo se llama eso? Incredulidad, porque la Biblia nunca dice que tenemos derecho a pecar. La incredulidad es un pecado muy particular. Presten atención a esto. Solo los seres humanos tienen incredulidad. Los demonios no cometen el pecado de incredulidad. Los demonios creen que Dios existe. Los demonios creen lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué hacen los demonios? Son rebeldes y son enemigos de Dios. Pero usted nunca va a encontrar un demonio ateo.
mientras que usted sí encuentra seres humanos diciendo, no, yo no creo en Dios, Dios no existe. El pecado de incredulidad es tan particular, tan necio, podríamos decir tan tonto, que solamente los seres humanos lo practican. La incredulidad comúnmente muestra mucha ignorancia. No sé si han visto personas que dicen, yo no creo en la Biblia porque la Biblia está llena de errores. ¿Han escuchado eso? ¿Saben qué hago yo cuando una persona me dice eso? Le digo, muéstrame uno. Y el 100% de los casos, la persona ni siquiera ha abierto la Biblia. ¿Qué muestra eso? Ignorancia completa. Personas que pueden decir, yo no creo en la Biblia, está llena de errores, pero jamás se han expuesto a ella, ni siquiera saben cuáles son los supuestos errores. La incredulidad muestra ignorancia. La incredulidad, ¿saben también qué sucede? Suele tambalear ante la muerte. Muchos que se llaman ateos o que dicen no creer en nada, ante la enfermedad, ante la prueba, ante la dificultad, su incredulidad parece que empieza a tambalear y empiezan a buscar un refugio. Y hoy, el día de hoy, vamos a ver unos casos de incredulidad que llegaron a tal punto que sorprendieron a Jesucristo. Que el Señor Jesús vio estos casos de incredulidad y quedó sorprendido, quedó maravillado. Y por supuesto, ¿cuál es el punto del día de hoy? No queremos caer en esta clase de incredulidad. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. Y hoy vamos a ver la incredulidad, el pecado que asombró a Jesucristo. Miren el versículo 1. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro o ningún hecho poderoso. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oremos y pidámosle al Señor que en su gracia nos permita entender este pasaje. Padre, venimos delante de ti con humildad, reconociendo que si tú no iluminas nuestro entendimiento, nosotros no podemos entender tu palabra, Señor. Las cosas espirituales solo se disciernen de manera espiritual y necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para darnos entendimiento, Señor. Padre, es tu palabra y ayúdanos a rendirnos ante ella el día de hoy. Ayúdanos a prestar atención, no solamente con nuestros oídos, sino con nuestro corazón y nuestra voluntad para obedecer, Señor. Padre, erradica de nosotros toda incredulidad, porque aunque creemos, necesitamos que nos ayudes a creer, Señor. Te pido que nos des entendimiento en esta mañana y también que si hay algunos en medio nuestro que tienen una incredulidad, pero tal vez ha estado disfrazada de apariencia, de hipocresía, que hoy, Señor, tú reveles el corazón y que hoy traigas al arrepentimiento a personas que aún no creen en ti, Señor, y puedan venir a salvación el día de hoy. Pero de manera práctica, todos aquellos que son tus hijos, te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a erradicar todos esos rezagos de incredulidad que aún hay en nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Amén. Vamos a ver el rechazo que tuvieron estas personas hacia Jesucristo y lo vamos a dividir en diferentes formas de ver cómo se manifestó esta incredulidad de estas personas. La primera sección que vamos a ver es incredulidad por su falta de credenciales religiosas. Este grupo de personas que se reunieron con Jesucristo en aquella época
rechazaron a Jesucristo por su falta de credenciales religiosas. Tuvieron incredulidad acerca de Cristo porque no tenía las credenciales religiosas que se demandaban en aquella época. Y vamos a ver el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Ustedes ya saben el contexto que hemos estado viendo en las semanas anteriores, pero ¿de dónde venía Jesús? Jesús venía de la casa de Jairo y había resucitado a la hija de Jairo. Un milagro poderoso había sucedido y en ese momento él se dirigió de regreso a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 6. Y se marchó de allí de la casa de Jairo y llegó a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Nazaret. Jesús había regresado a Nazaret. Y por supuesto, ¿por qué decimos que Nazaret era su pueblo? Él había nacido en Belén, pero el lugar donde había crecido era Nazaret. Él había llegado ahí y este Nazaret era un pueblo pequeñito. Era una aldea donde todos se conocían. Más o menos la población que había en Nazaret era de máximo 500 personas. Es posible que algunos de ustedes conozcan este tipo de poblaciones pequeñas o barrios donde todos se conocen. Era un grupo cerrado donde todos se conocían con el vecino, cada uno sabía en qué trabajaba cada uno, qué hacían los hijos. Era una población pequeña y ahí es donde estaba regresando el Señor Jesús. Luego de haber estado recorriendo varias zonas, regresa a Nazaret. Y parece que esta era la segunda vez que visitaba ya en su ministerio público a Nazaret. Pero miren lo que dice el versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Y aquí parece que las personas seguían estando sorprendidas con la enseñanza de Jesucristo. Él enseñaba con una autoridad que nunca habían escuchado, y con una profundidad y con una sabiduría que ellos no habían escuchado antes. Y las personas estaban bien atentas, prestando atención y se preguntaban. Y no solamente se preguntaban, sino que estaban asombrados diciendo: bueno, ¿qué es este tipo de enseñanza? Y esto no solamente había sucedido en Nazaret, sino que había sucedido en todas las otras poblaciones. Las personas estaban sorprendidas. Pero miren la diferencia. Parece que en las otras ciudades, ¿a qué había guiado eso? Las personas estaban sorprendidas con la enseñanza, estaban sorprendidos con los milagros del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía eso? Los llamaba a invitar a más personas y decir: vengan, necesitan conocer este hombre. Este parece que no es un profeta cualquiera, este no es un charlatán más, este es diferente. Y venían y él sanaba a todos. Dice que cuando él le traían enfermos, los sanaba absolutamente a todos y las multitudes se agolpaban y llegaban para escuchar al Señor Jesucristo, no solamente por su enseñanza, sino por sus hechos poderosos. Pero miren que en Nazaret parece que sucedió algo diferente. Ellos estaban asombrados, sí estaban sorprendidos diciendo: bueno, esto es diferente, este hombre enseña de manera diferente, nunca hemos escuchado algo así. Pero tenían incredulidad. Y aunque decían: sí, aquí hay algo diferente, su corazón seguía endurecido y no querían encontrarse realmente con Jesucristo, ni seguir su mensaje, ni prestar atención realmente a lo que él estaba diciendo. Jesús continuó con su tarea principal, que era enseñar, ser un vocero de Dios Padre para proclamar el mensaje de salvación. Y hay algo muy interesante. Jesús no solamente está cumpliendo con su primera venida la tarea de ser el Mesías prometido, el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que hay 3 oficios principales que Jesucristo cumplió. ¿Cuáles son esos 3 oficios? Se los voy a mencionar. Número 1, Jesucristo cumple el papel de ser el rey ungido. Él era el rey ungido, el rey de Israel, el rey que gobernará la tierra de manera perfecta, cumpliendo el plan inicial de Dios. Cuando Dios puso al hombre en Edén, le dijo: sojuzgad la tierra, gobiernen todo lo que les he dado, todo lo que he creado. Y saben, ese plan aún no se ha cumplido. Eso que fue el propósito inicial de que el hombre gobernara la tierra, jamás se ha cumplido perfectamente. ¿O ustedes conocen algún gobernante que haya gobernado perfectamente? Y aquí un paréntesis: no estén esperando que eso pase el próximo año con las elecciones acá.
nosotros esperamos el gobernante perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre pudo gobernar perfectamente en esta tierra, entonces Dios dijo, yo me hago hombre y voy a gobernar esta tierra. Ese es el punto, y algunas personas que no entienden que falta un gobierno de Dios sobre esta tierra, no entienden el propósito de que empezó desde Génesis, de que Dios está estableciendo un reino en esta tierra. Pierden completamente el punto de las Escrituras. Él está estableciendo un reino y un día viene a reinar. Y su primera venida fue como la inauguración de ese reino, pero falta. Entonces Él cumple, Jesucristo, el papel, el oficio de rey. Un hijo de David de la tribu de Judá sería el rey perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuál es el segundo oficio que cumplió Jesucristo? De sacerdote, de sacerdote. Entonces Jesucristo es rey, Jesucristo es sacerdote. ¿Y qué son los sacerdotes? Los sacerdotes eran hombres que debían venir de la tribu de Leví. ¿Será que Jesús venía de la tribu de Leví? Algunos quedaron como, bueno, me tocó empezar a leer el Antiguo Testamento esta semana. Bueno, no, Él viene de la tribu de Judá, pero el sacerdocio de Jesús es de otro orden, de un orden superior, del orden de Melquisedec. Entonces, por la línea de Melquisedec, Jesucristo tiene un sacerdocio. Entonces ya tenemos que por la línea de David, Jesucristo es rey. Por el orden de Melquisedec, Jesucristo es sacerdote. ¿Y cuál es la tarea de los sacerdotes? Los sacerdotes son intercesores. Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? ¿Y qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes son los que hablan de parte del pueblo a Dios. Son intercesores. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Venían y presentaban las ofrendas, los sacrificios a Dios y oraban, intercedían por el pueblo pidiendo, Señor, perdona, Señor, guía a este pueblo. ¿Saben qué hace Jesucristo? Jesucristo cumple con la labor perfecta de sacerdote. ¿Por qué? Porque todos estos otros sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Venir y presentar sacrificios por el pueblo, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Presentar sacrificios por sí mismos, porque también eran pecadores. Pero Jesucristo no necesita presentar ningún sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es el sumo sacerdote. ¿Y saben qué es lo más hermoso que dice la palabra de Dios? Que el Padre está ahí en su trono y Jesucristo está a la diestra y dice que está intercediendo por nosotros. ¿Sabe qué está haciendo Jesucristo hoy en día? Intercediendo por su pueblo. Y cuando se presentan acusaciones delante de Dios, diciendo que los hijos de Dios han pecado, Jesucristo dice, así es, pero yo morí en la cruz por ellos. Esa es la labor del eterno sacerdote. Jesucristo es rey, pero Jesucristo también es ¿qué? El sacerdote, el intercesor perfecto, Dios y hombre. Es otro elemento del sacerdocio del Señor. Podía interceder perfectamente por nosotros porque Él es Dios, pero se hizo hombre para crear el puente perfecto. Romanos 8:34 dice que Él está intercediendo por nosotros en este momento. Y finalmente, otro rol, otro oficio de Jesucristo: profeta. Entonces tenemos a Jesucristo como rey, sacerdote y profeta. Y si el sacerdote es el que habla de parte del pueblo hacia Dios, ¿qué hace el profeta? Habla de parte de Dios hacia el pueblo. Eso es lo que hacía también el Señor Jesucristo. El profeta que habla de parte de Dios Padre al pueblo. Dios mismo, Él se hizo hombre y habló las palabras directas de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él ya no era un mensajero más. Él no era como Elías, Él no era como Isaías o Jeremías. Él mismo es Dios hablando al pueblo, hablándonos a nosotros. Y 3 requisitos de un profeta en el Antiguo Testamento. Y que realmente, bueno, no iba a hablar de eso, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Hay profetas hoy en día? Miren, tenemos la convicción de que las escrituras están completas, el canon está cerrado, Dios ha revelado todo lo que el hombre necesita, el canon está cerrado. Pero mientras la progresión de la revelación estaba siendo dada, ¿qué sucedía?
Pues había profetas de Dios que estaban dando revelación al pueblo, estaban hablando de parte de Dios, porque el pueblo necesitaba guía y no tenían todas las escrituras. Entonces había profetas, y estos profetas no solamente daban profecía al pueblo, sino que predecían el futuro, pero también estaban escribiendo los libros que hoy tenemos. Una vez que el canon está cerrado, entonces se hace innecesario que haya nuevos profetas. Y quiero decirles algo: si alguien hoy viene y dice, yo tengo una profecía de parte de Dios, entonces hay dos posibilidades. Si es una profecía que Dios está dando, entonces tenemos que escribirla y añadirla a este libro. ¿Creen que es lo que hay que hacer? No. El canon está cerrado, la profecía ha sido dada completamente. Pero el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la labor de profeta como los profetas del Antiguo Testamento. Y 3 requisitos que tenían que tener todos los profetas. Número 1, ser enviados directamente por Dios. Dios les daba esa comisión y los llamaba a ser profetas, a que dieran su palabra directamente al pueblo. Era una tarea muy seria, porque estaban diciendo, cuando ellos decían Dios dice así, el pueblo estaba esperando que así dijera Dios. Entonces debían ser enviados directamente por Dios. Número 2, debían hablar conforme a la voluntad de Dios. Y número 3, el profeta tenía que ser infalible, es decir, nunca fallar en ninguna profecía. Les voy a leer Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, y no tendrás temor de él. No tendrás temor de ese profeta. Miren el mandamiento en el antiguo pacto, y aquí una claridad: esto es bajo el antiguo pacto, no para que ustedes digan, bueno, entonces tenemos que acabar definitivamente con uno que hable una profecía falsa. No estamos bajo el antiguo pacto, por favor no vayan a tomar piedras y a romper sus televisores cuando vean tanto profeta falso ahí. Pero sí nos da algo de instrucción de lo que el Señor dice. ¿Qué hay que hacer con los falsos profetas? Rechaza su instrucción, no prestes atención. Ahorita cuando empieza diciembre empiezan todos los profetas falsos a dar sus profecías para el próximo año. Tenemos la palabra completa, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en confiar, que es la palabra inspirada por Dios. Jesús fue un verdadero profeta. Y ahora sí, esto nos da contexto para continuar. Regresemos a Marcos 6:2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar. Este profeta de parte de Dios, hablando las palabras de Dios, confirmando que su mensaje era verdadero por medio de los milagros, de lo que estaba haciendo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban. Y ya entendemos que ese asombro que causaba Jesús era común, porque tenía autoridad como ningún otro. Pero no solo era su sabiduría, sino que tenía una capacidad de explicar con sencillez la palabra y que todos pudieran comprender. El más grande erudito, estudiante de la ley podía entender, y también el más simple del pueblo podía entender. Esa era la capacidad que tenía el Señor Jesucristo. Tenía poder para predicar clavos bien clavados que llegaran hasta la conciencia. Y esa era otra capacidad que tenía el Señor Jesucristo, que cuando predicaba los corazones empezaban a quedar al descubierto. Y la persona empezaba a sentir que le estaban hablando directamente a su corazón. Pero ¿saben qué? La incredulidad empieza a poner un rechazo a esa clase de predicación. Porque cuando la persona se empieza a sentir exhortada, empieza a sentir que tiene que cambiar, pero su incredulidad es más fuerte, ¿qué empieza a hacer? Empieza a rechazar el mensaje, empieza a rechazar al predicador. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, porque ama más las tinieblas. Eso es lo que causa la incredulidad, que usted puede estar expuesto a la verdad, a que lo que está haciendo es pecado, pero como quiere seguir pecando, entonces más bien rechaza al mensajero y la enseñanza. Más bien
prefiere pensar en otra cosa, más bien prefiere pensar en algo mal del predicador o del mensaje, porque usted prefiere seguir en las tinieblas. Esa es la capacidad de la incredulidad. Cuando Jesús hablaba, las personas quedaban al descubierto, todas sus apariencias quedaban desnudas ante la palabra poderosa de Dios. Unos llegaban al arrepentimiento, pero otros empezaban a odiarlo. Miren lo que causaba Jesucristo. Unos encontraban su Salvador, pero en otros, ¿qué sucedía? Empezaban a odiarlo por dentro. Y aquí empezamos a entender por qué es que un tiempo después es que llegan a matarlo, porque uno dice, pero de un momento a otro lo crucificaron, si parece que todos estaban contentos, recuerdan las multitudes y todos, el rey, y de un momento a otro, crucifícalo, crucifícalo. Porque eso es lo que va a pasar con toda persona que es expuesta a la palabra fin de semana tras fin de semana, pero se rehúsa a obedecerla. Miren, preste atención acá. Esto es lo que va a pasar con cada uno de ustedes que escucha el mensaje de Dios cada semana y sigue en sus mismos delitos y pecados. Un día su corazón se va a endurecer tanto que usted va a odiar y va a mostrar de frente su odio a Dios. Eso es lo que va a pasar, a menos que usted se arrepienta y reciba la gracia de Dios. La palabra de Dios cumple dos efectos. A unos los salva y los convierte, pero a otros les trae juicio y condenación. Y el punto de quiebre es la fe o la incredulidad. ¿Cree usted lo que Dios dice? Entonces debe vivir conforme a lo que Él dice, porque si no, va a ser juicio para usted al final del día. ¿Quién es este? Empezaban a preguntarse. Pero no solamente eso, sino que la pregunta empieza a venir con otro tono. ¿Quién es este? ¿O quién se cree este? Miren que aquí en Nazaret empezó a pasar algo diferente. Aquí la gente no estaba tan emocionada como en los otros lugares, sino que en Nazaret empezaron a cuestionar, ¿y este quién se cree para hablarnos de esa manera? Seguramente alcanzaron a tener por un momento su corazón exhortado, pero la incredulidad creció más fuerte. Fue como unos espinos más grandes, o fue como unos pedregales más duros que les llevaron a decir, ¿y este quién es? ¿Este quién se cree? Estaban llenos de orgullo en su corazón y rechazaban la enseñanza. Miren el versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hacen con sus manos? ¿De dónde obtuvo estas cosas? ¿O qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Como dice Reina Valera, y estos milagros que son hechos por sus manos. La primera marca de rechazo que vemos hacia Jesús en este pasaje es un rechazo por causa de su falta de credenciales religiosas. Estas preguntas que están haciendo en el versículo 2 podríamos traducirlas de esta manera, o más bien pensarlas de esta manera. ¿De dónde aprendió eso? ¿De dónde sacó eso? Otros podrían preguntar, ¿y quién fue el rabino que instruyó? ¿O con qué fariseos está conectado Jesús? Yo no conozco ningún escriba que le haya dado ¿cómo es que dicen hoy en día? Su cobertura. Yo no conozco ningún que le haya puesto su espada, ¿cierto? Ese era el tipo de pensamiento que había en aquella época, que no es muy diferente al de hoy en día. Ellos estaban no pensando en el mensaje, en cómo sus corazones estaban siendo descubiertos, sino que estaban preguntando, ¿y de dónde salió con eso? ¿Cómo es que tiene tal tipo de enseñanza? ¿Quiénes son los que lo acreditan? ¿Con qué fariseos anda conectado? El sistema religioso judío se había convertido en un sistema legalista donde la apariencia y la hipocresía estaba enquistada. Estos pueblerinos de Nazaret no estaban dispuestos a que otro pueblerino como ellos viniera a enseñarles. Otro pueblerino de Nazaret no puede ser el que viene a enseñarnos. Habían convivido con él. Esta era una población pequeña y por supuesto sabían quién era Jesús. Y aquí quiero hacer un paréntesis también de algo. ¿Cómo había vivido Jesús durante esos 30 años en Nazaret?
perfectamente, seguramente todo lo que había hecho en sus trabajos de carpintería o arquitectura habían sido bien hechos, con esfuerzo, con labor, porque el Señor jamás pecó. Pero presten atención a esto: el Señor Jesucristo, siendo Dios, Dios encarnado, quiero preguntarles algo. Durante esos 30 años estuvo haciendo público su ministerio todo el tiempo y buscando cómo enseñar y hacer pequeños grupitos en casa, y entonces cómo empezar el ministerio. ¿Y cuántos hoy en día, sin instrucción, quieren venir y convertirse en maestros de otros? Pero miren, el Señor Jesucristo esperando su tiempo, esperando el tiempo de Dios para hacer su ministerio público. Él podría haberlo hecho, y sabemos que cuando niño tuvo una pequeña ocasión de enseñanza y los sorprendió, pero parece que eso no fue el patrón del resto de vida, porque si no, hubiera sido normal para los de Nazaret. Bueno, Él siempre nos ha enseñado. No, estuvo haciendo su tarea callado, tranquilo, esperando que fuera su momento y que Dios lo llamara, el Padre, a su ministerio público. Pero mientras tanto, tranquilo. Ese es solo un paréntesis para algunos que están afanosos por convertirse en maestros, cuando la palabra dice: no se hagan muchos maestros, acarreando sobre ustedes mayor condenación. Vemos en este primer rechazo hacia Jesús que es por sus credenciales religiosas. Es como si hubieran preguntado, y se los pongo en términos del 2021, es como si estos hubieran preguntado: ¿y este de qué seminario se graduó? ¿O este con qué asociación o qué confesión de fe tiene? ¿O este con qué pastor famoso está conectado? Que es como la nueva moda ahora. A ver con qué pastor famoso está conectado, con quién se toma foto en la conferencia de esto o aquello. Miren, no puedo dejar de aplicar esta exhortación de este pasaje a lo que está sucediendo en la iglesia en Latinoamérica en estos días. Buenos seminarios están entrenando a hombres de Dios, y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por lo que el Señor está haciendo. Pero cuidado, porque lo que se puede convertir eso también es en unos años un fariseísmo completo. Y pensar que solo hombres de Dios son personas que estuvieron conectadas con este o aquel, o que pertenecieron a tal seminario o al otro. Cuidado, cuidado con eso. Es un error, es un error. Grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, y que han sido los mejores predicadores, ni siquiera pisaron un seminario. Y les pongo el caso de Charles Spurgeon. No fue un seminario, pero ¿cuántos quisieran predicar como él? Ahora, entonces unos dirán: entonces la clave es no estudiar. Ustedes dirán: yo soy de ese estilo. Yo soy Spurgeon, que no fue al seminario. Bueno, quiero decirle que Spurgeon tenía una biblioteca de miles de tomos que se había leído y que había estudiado él mismo. Entonces, el día que usted haya estudiado los miles de tomos de teología de todos los puritanos, de la Reforma, entonces ese día usted dice: no, yo no necesito ir a estudiar al seminario. Pero ¿qué estoy diciendo con este punto? El que llama a un hombre de Dios es Dios mismo, y ese es el que capacita. Y no tenemos que estar buscando, ni debe ser nuestro afán, la conexión con aquel. O personas que están en cierta determinada iglesia: bueno, porque está la iglesia conectada. Todo eso es vanidad, es necedad. Lo que necesitamos es adorar a nuestro Rey Jesucristo, y punto. Nadie más merece nuestra honra. Y estos hombres estaban queriendo buscar si él tenía alguna conexión o de dónde había sacado eso. Y ellos sabían que no lo tenía, porque lo conocían. Era el hijo del carpintero. Ellos lo conocían muy bien, y lo que estaban haciendo con esa pregunta es quererlo desacreditar, como: ¿y de dónde salió con eso? Jesús no necesitaba ninguna asociación con los religiosos de la época, porque Él es el Dios encarnado y hablaba con autoridad. Número 2, incredulidad por su condición insignificante ante el mundo. Incredulidad por su condición insignificante ante el mundo. Miren el versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. El segundo rechazo que encontramos hacia Jesús no es solo que no está relacionado
con los poderosos religiosos de la época, sino que ahora es rechazado por ser alguien insignificante a los ojos del mundo. Ellos lo miraban y decían, pero ¿y este no era el que estaba aquí, todo lo veíamos por la calle, normal, el hijo del carpintero? Ahora, ¿quién se cree? Y miren, y nunca pierdan el foco, que cuál es la raíz de que ellos están rechazando. Estas son las excusas externas, pero dentro, ¿qué hay? La incredulidad. La incredulidad busca cualquier razón para negar la verdad. El Señor les estaba hablando la verdad, el Señor les estaba hablando la palabra, pero ellos ponían cualquier tipo de barrera para no aceptarlo. Eso es lo que hace la incredulidad. Que quieras rechazar el mensaje y busques cualquier forma. Aquí ya tiene una segunda razón. Él es uno insignificante ante este mundo. Yo no lo veo nada imponente, nada poderoso. Ahora es rechazado por ser alguien del común. En este caso dicen, este no es el carpintero, y la palabra carpintero ahí es tectón, que literalmente significa alguien que hace cosas con la mano. Comúnmente hemos escuchado que el Señor era carpintero, y es muy posible que ese fuera el tipo de cosas que hiciera con las manos, con carpintería, con madera, pero es posible que hiciera otro tipo de objetos. La palabra literal ahí, carpintero, significa alguien que hacía cosas con sus manos, que hacía objetos con sus manos. Entonces era una especie de diseñador, una especie de arquitecto. También podía ser algo, un carpintero, podría hacer cosas para las casas, podría hacer elementos para las barcas. Esa era la tarea que hacía el Señor Jesús, según lo que le encargaban con su Padre. Era un trabajador. Literalmente la palabra significa uno que construía cosas. Qué hermoso que el que construyó el planeta Tierra, el universo, con el poder de su palabra, durante su encarnación se dedicó a construir pequeñas cosas con sus manos, como un ser humano, como nosotros. Construyó seguramente muebles de madera y otro tipo de artefactos. Ellos decían que era un hombre sin importancia. Es uno de nosotros. Nosotros lo vimos crecer y trabajar en medio nuestro. No tiene nada de particular. ¿Cómo es que este va a ser el Mesías? Ellos habían escuchado de su sabiduría, habían visto sus milagros, Él les había ofrecido el evangelio, pero su incredulidad era profunda. Su corazón estaba endurecido y no podían creer. ¿Y cuál es la declaración que dicen? ¿No es este el carpintero? Miren el versículo 3, y luego ¿qué dicen? ¿No es este el hijo de María? Y aquí hay dos posibilidades con esa expresión del hijo de María. Muchos comentaristas dicen que cuando dicen no es este el hijo de María, le están diciendo una ofensa. Es como si le estuvieran diciendo, ¿no es este un bastardo? ¿Y por qué? Comúnmente, como se llamaba a las personas en Israel, era por el nombre del padre. Entonces hubieran dicho, ¿no es este el hijo de José? Pero no dijeron así, sino el hijo de María. Y algunos dicen que es a causa de que como María había quedado embarazada antes del matrimonio, desde ese momento había entrado una ofensa diciendo que María había tenido ese hijo de manera ilegal, de manera fuera de la ley, y que el Señor siempre había tenido que cargar con esa ofensa. Y por favor, no dejen de pensar de quién estamos hablando. Estamos hablando de Jesucristo, y es posible que fuera lo que estuvieran en mente diciendo, este no es el hijo de María, este no es el que nació fuera del matrimonio y ahora viene a decir que es el Mesías. Pero otra posibilidad es que José hubiera muerto hace muchos años y comúnmente fuera más conectado con María, entonces dijeran, bueno, este es el hijo de María. Esa es otra posibilidad. Pero ¿qué continúa diciendo el versículo 3? Y es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, y no están sus hermanas aquí con nosotros. Y aquí, con este versículo, no es el punto principal, pero por supuesto tenemos que aclarar algo. María y José tuvieron por lo menos otros 6 hijos. Jacobo, José, Judas, Simón y sus hermanas. ¿Qué quiere decir qué? Por lo menos otras 2, pero no sabemos cuántas hermanas. Entonces tenemos que esta familia por lo menos estuvo conformada por María, José, el Señor Jesús y 6 hermanos, entre hermanos y hermanas. Algunos han dicho que aquí la palabra cuando dice hermanos y hermanas es la palabra primos.
Particularmente la Iglesia Católica tiende a enfatizar esta enseñanza porque ellos dicen que María jamás volvió a tener hijos, como si eso fuera pecaminoso, que María hubiera tenido relaciones con su esposo José. No, lo pecaminoso hubiera sido lo contrario, que María se casara con José y nunca tuviera relaciones con su esposo. Eso hubiera sido pecaminoso. Tuvieron más hijos, pero miren, este no es el punto, pero vale la pena probarlo acá. Este no es el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José y Judas. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? La palabra hermano y hermanas es la palabra adelphos en griego, que significa ¿qué? Hermanos, hermanos. Algunos han dicho no, lo que está queriendo decir ahí es primos, pero la palabra primos en griego existe. Si Marcos hubiera querido decir primo, hubiera utilizado otra palabra que es la palabra anepsios. Hubiera dicho, eran los primos, pero no utilizó la palabra hermanos. ¿Y saben cuál es el punto principal acá para probar esto? Vayan a Colosenses capítulo 4. Marcos conocía muy bien la palabra primo, porque así lo conocían. Él era el primo de Bernabé, así lo llamaban. ¿Usted ha visto cuando usted es familiar de alguien importante? ¿Cómo lo empiezan a decir? No lo llaman por su nombre, no, este es el primo de no sé quién, o el hermano de no sé quién. Bueno, Marcos, antes de que fuera Marcos, le decían el primo de Bernabé. Miren lo que dice el 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé. Sé que algunas traducciones dicen sobrino, pero la mejor traducción es primo. El primo de Bernabé. Bernabé era poderoso, conocido en la iglesia. ¿Y Marcos qué? Pues el primo de Bernabé. Marcos conocía muy bien la palabra primos. ¿Y qué palabra decide usar en su evangelio? ¿La palabra primos o la palabra hermanos? La palabra hermanos, porque sabía muy bien que estaba hablando de los hermanos del Señor Jesucristo. Volvamos a Marcos 6. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jacobo o Santiago es el autor de la carta de Santiago que ustedes tienen en sus Biblias, que por una época tuvo incredulidad hacia su hermano y no creía en él. Pero ¿saben qué? Terminó diciendo, como comienza su carta, yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, de ese hermano con el que vivió toda la vida en la casa. ¿Saben qué termina diciendo Santiago? Él es mi Señor y yo soy su esclavo. Pasó de la incredulidad a la fe. Ese es Jacobo y Santiago. José, Simón y las hermanas. ¿Qué sabemos de José, Simón y las hermanas? No sabemos mucho, solo sabemos que eran hermanos del Señor Jesús. Pero aparece otro personaje ahí. ¿Quién es? Judas. Judas es el autor de la carta de Judas, que está justamente antes de Apocalipsis. Algunos de ustedes ni siquiera sabían que esa carta existía. Ahí antes de Apocalipsis hay una carta cortica de una hoja que se llama Judas. ¿Y quién la escribió? Este hermano del Señor Jesucristo. Ese es lo que tenemos de ellos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban. El término escandalizarse es muy particular porque es alguien que tropieza, que cae. Es uno que termina apartándose del destino al que debía llegar. Es uno como que tiene un camino al cual seguir, pero debido a que se tropieza termina en otro lado. Y eso es lo que estaba pasando. Parecía que estaban escuchando, estaban conociendo, pero se escandalizaron, tropezaron y su fe fue nublada por la incredulidad. Esa misma palabra aparece en varios versículos. Miren el Marcos 14:27. La palabra escandalizarse. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis. Es esa misma palabra, escandalizarse. Todos vosotros os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Se acuerdan qué pasó con los discípulos cuando el Señor fue crucificado? Parece que tuvieron una leve incredulidad. Fueron tropezados, se escandalizaron por un momento. Pero bajen su mirada al versículo 27, ahí en el 14. ¿Recuerdan qué dijo Pedro? Yo jamás me escandalizaré, yo jamás tropezaré.
Versículo 27, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, ustedes tropezarán, ustedes escandalizarán, ustedes caerán en la trampa de la incredulidad. Y miren el versículo 29, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos se aparten, es la misma palabra, yo sin embargo, ¿qué? No lo haré. Regresemos a Marcos 6, 3. Estas personas habían caído en la trampa de la incredulidad a causa de las falta de credenciales religiosas, a causa de la insignificancia ante el mundo que tenía Jesús. Este es el carpintero, aquí están sus hermanos, lo conocemos, no puede ser tan particular. Pero en tercer lugar, tuvieron incredulidad por su nivel de familiaridad. Tuvieron incredulidad o lo rechazaron por su nivel de familiaridad. Y esto se va a poner bien interesante. Miren el versículo 4. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Jesús aquí, cuando dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, posiblemente está citando un refrán popular, y es que los profetas no son bien recibidos y no tienen honor en su casa, en su grupo cercano. Afuera eran escuchados, pero dentro de su círculo cercano eran rechazados. Las multitudes estaban asombradas con Jesús. En las otras ciudades la gente estaba queriendo escuchar de él. Se acercaban, recibían los milagros, pero cuando llegó a Nazaret, ¿qué pasó? Distancia, porque este es el que ya conocemos. Este no puede ser tan poderoso. Fue rechazado dentro de su propio pueblo. ¿Y saben qué? No solo dentro de su propio pueblo. ¿Quiénes estaban en Nazaret que no creían en el Señor Jesucristo? Los de su propia familia. Miren lo que dice Marcos 3:21. Lo estudiamos hace unas semanas. Pero en Marcos 3:21 dice: cuando sus parientes, hablando de sus familiares, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los familiares de Jesús pensaban que él se había vuelto ¿qué? Loco. Entonces tenemos al pueblo, los 500 habitantes, y por supuesto yo creo que la incredulidad de su familia afectaba al resto del pueblo, porque si ni esos mismos que estaban en la casa creían en él, pues el pueblo decía: no, está loco. Y lo rechazaron por su incredulidad. Pero miren qué interesante esto, y no sé si ustedes lo han experimentado, pero esta experiencia que vivió el Señor Jesucristo es la experiencia que han vivido cristianos a lo largo de todas las épocas y que seguimos experimentando. Las personas fuera de nuestra familia están bien dispuestos a escucharnos. Y no sé si usted ha escuchado a alguien fuera de su familia y dice: ay, qué edificante lo que tú me dices y cómo tú oras y qué bueno eso. Pero con los de la casa, con los de la familia, con los cercanos, ¿cómo están? Apáticos, incrédulos, alejados, a veces hasta más apáticos. Y están dispuestos a escuchar cualquier otra cosa. A veces uno habla con familiares y no, que escuché tal religión mística asiática, y yo digo: este nunca escucha nada, pero eso que le sonó bien raro, eso sí lo escuchó. Esto sucede algunas veces por el mal testimonio, ¿cierto? Algunos familiares y cercanos no quieren escuchar porque dicen: bueno, si eso es ser cristiano como este que es pura mentira. Pero muchas veces no pasa por el mal testimonio, sino porque a veces la familiaridad, la confianza hace que las personas desprecien a esos que son más cercanos. Miren, estuve tratando de encontrar la razón, y la única razón es la depravación total, pero hay algo que el ser humano tiene, y es que entre más confianza tiene hacia alguien, cree que puede faltarle al respeto, cree que puede entonces abusar de esa persona. Hay personas que se muestran abiertas, se muestran amigos, y entonces la otra persona no lo interpreta como una muestra de bondad, de hey, qué bueno esta persona, puedo acercarme con él, puedo tener confianza, sino que dicen: como este es cercano, entonces yo puedo ser irrespetuoso con él. Es un mal pecaminoso del ser humano.
Y aquí parece que está siendo efectuado en estas personas. Él era cercano, él había estado familiar con ese pueblo, y entonces, ¿a qué conclusión llegaron ellos? Rechazamos lo que él dice. Lo habían rechazado por su familiaridad. Y aquí hay algo que aclarar. Nosotros tenemos un Dios que es cercano, un Dios que se hizo hombre y está bien cercano a nosotros, y Dios comúnmente le está diciendo a su pueblo: vengan con confianza delante del trono de la gracia. Y algunas personas piensan que nuestro Dios es cercano, entonces es una excusa para nosotros acercarnos a Dios con irreverencia o sin el temor que debemos tener hacia Dios. Hay personas que, por ejemplo, que yo estoy aquí orando con Chuchito o mi Diosito. ¿Cuál Diosito? El hecho de que Dios sea cercano a nosotros y que nosotros podamos acceder a Él con toda confianza no puede nunca borrar el entendimiento de que Él es el Dios alto y sublime y que ante Él nosotros nos postramos. Esto es lo que se llama, y lo que los puritanos llamaron, un temor filial. ¿Qué es un temor filial? El temor filial es el que tiene un hijo respetuoso hacia su padre, que lo ama, que está confiado un niño y puede venir y jugar con su papá con confianza y está bien cercano, pero que le tiene todo respeto ante su papá y lo respeta grandemente y tiene temor, y que cuando su papá hace una cara de estás haciendo algo incorrecto, el niño sabe. Obviamente no es igual, pero es más o menos para nosotros entender. Ese es el temor que debemos tener hacia Dios. Él es fuego consumidor. Él puede acabarnos en un instante si quiere, pero al mismo tiempo Él dice: ¿saben qué? Yo soy su padre, ustedes son mis hijos y pueden venir con confianza a mí. Con un ojo yo tengo que ver a Dios como mi padre cercano al cual puedo recurrir, pero con el otro ojo yo tengo que ver a Dios como el poderoso fuego consumidor que es, y ninguno de mis dos ojos puede distraerse. Tienen que estar bien atentos los dos, a mi Padre cercano y amoroso, pero a mi Dios todopoderoso al que tengo que reverenciar. Cuidado, porque es muy fácil confundirse y empezar a decir: bueno, es que Dios, tú entiendes, es que tú eres mi amigo. Él es mi amigo y por eso entonces vivo para su gloria. No es que Él es mi amigo y por eso entonces ya sabes cómo somos, tú y yo, partners, amigos. No. Y viene a mi mente, ¿recuerdan a Moisés? Alguien cercano a Dios, Moisés. ¿Y qué hizo Moisés cuando desobedeció y golpeó la roca cuando el Señor no le había dicho que lo hiciera? ¿Qué le dijo Dios? Que Moisés, no, si tú eres mí, no entrarás en la tierra prometida. Dios no hace acepción de personas. Y hay personas que a veces se meten en su cabeza y tenemos la tendencia a pensar: es que yo con Dios tengo una relación diferente. Todos en la iglesia ellos, pero yo con Dios es otra cosa. Cuidado. Es nuestro Padre bondadoso, pero es Dios todopoderoso. Y que la familiaridad con Él no lo que cree sea incredulidad hacia lo que Él nos manda hacer. Algo similar creo que fue lo que sucedió en aquella época. Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús estaba cumpliendo el oficio de profeta, pero ellos lo habían rechazado. Y miren lo que dice el versículo 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y aquí algunos lo que han propuesto es que Jesús estuvo ahí y entonces estaban las multitudes sanando y Jesús intentaba sanarlos y no podía porque les faltaba fe. Algunos han pensado eso, como que Él intentaba hacer los milagros, pero no le salían porque las personas no tenían fe. ¿Realmente eso fue lo que sucedió? O como dijo un cantante que se hace llamar cristiano, Marcos Witt, dijo lo siguiente: Dios tiene las manos atadas a la voluntad de las personas. ¿Es eso verdad? Mire, con ese pensamiento se manipula a miles de personas. Se les dice: es que mire, el poder está en su fe, ¿sí? ¿Y cómo manipulan a las personas? Le dice: mire, crea, y le dice, piden a la gente plata, ¿no? Y siembre aquí y crea.
¿Y cómo funciona el negocio? Pues cuando a las personas no les sale eso que estaba pidiendo, ¿qué le dicen a la persona? Es que a usted le faltó fe. Entonces la persona siempre está en un truco. Y si algo le sale de lo que estaba pidiendo, ¿qué pasa? Es que sí tuve fe. Es un engaño. Pero así es, y así está la gente pensando. Y cuando no le sale, así lo manipulan. O la persona está enferma, o tiene un familiar enfermo, y entonces le dice, tenga fe, y ofrende aquí en este otro negocio. Y entonces la persona va y pone, y la persona se muere, ¿y qué le dicen? Es que le faltó fe. Miren, es un engaño. Pero así está este mundo, y ustedes ven a las personas miles ahí en ese engaño. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que hacen es que vuelven al ser humano Dios, y Dios es el que, y hacen que las personas con esa fe aparente sean las que muestren las que tienen el poder. Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que le provoca. Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni que le diga ¿qué haces? Miren el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. ¿Qué fue lo que sucedió esa tarde, ese día? ¿Saben qué sucedió? Que Él estuvo ahí dispuesto para sanar. Él estuvo ahí predicando, pero ¿saben qué hicieron estas personas? Ni siquiera vinieron a buscarlo. Él no sanó a muchos ese día, Él no hizo milagros ese día. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera vinieron a acercarse, sino que se fueron. Muy diferente a la concepción de que Él estaba intentando ahí y no pudo porque no tenían fe. No, estas personas tenían una incredulidad tan grande que lo escucharon y fue como patrañas. Voltearon y se fueron. Mientras que en los otros pueblos, ¿qué pasaba? La gente traía a sus enfermos. ¿Recuerdan? Hasta por el techo los querían meter. Pero aquí una incredulidad tremenda. Lo escucharon y dijeron, esto no es nada, esto es como basura. Rechazaron al Rey del universo. ¿Y cómo termina? Con una incredulidad asombrosa. Miren el versículo 6. El Señor Jesucristo estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas y alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado, estupefacto, maravillado ante tal incredulidad. Y esa palabra maravillado es la misma que el Señor tuvo en Lucas cuando fue sorprendido con la fe del centurión. El Señor Jesucristo se maravilló con cierto tipo de fe, pero también se maravilló con cierto tipo de incredulidad. Pero yo creo que si ustedes son como yo, se hacen las preguntas que yo me hago, surge una pregunta teológica: ¿cómo es que Jesús se sorprendió? ¿Cómo Jesús se sorprendió? ¿De qué se iba a sorprender si Él es el Dios omnisciente? ¿Qué le causaría sorpresa? ¿O acaso Él mismo no es el que podía conceder la fe? ¿Cómo es que se sorprende? Bueno, tenemos que entender que Jesucristo en su humanidad, Él decidió voluntariamente limitar el uso de sus atributos divinos, y la omnisciencia no estaba siendo efectuada en ese momento. Y en varios momentos sucedió eso. Durante la mayoría de su vida, Mateo 24:36, Jesús dijo que no sabía ni el día ni la hora de la segunda venida. Es decir, el Señor Jesucristo no sabía algo. ¿Ustedes creen que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, no lo sabe? Sí lo sabe, pero en su encarnación decidió no hacer uso de esos atributos. En Lucas 2:52 se nos dice que Jesucristo crecía y aprendía cosas. ¿Cómo así que Dios aprendió algo? Bueno, en su humanidad Él vivió como hombre completamente y aprendió cosas. Y en este caso estamos viendo algo de la humanidad de Cristo. En su humanidad, sin el uso de la omnisciencia, el Señor Jesús ve esa incredulidad y ¿qué dice? Impresionante. Queda asombrado del nivel de incredulidad de estos hombres. En esta ocasión, en su completa humanidad,
está asombrado ante el nivel de incredulidad. Quisiera concluir esta mañana aplicándolo a nosotros. Es posible que haya momentos de incredulidad, que haya momentos de duda, de ¿será que esto sí es verdad? O de leer la Biblia, o de seguir cierta instrucción bíblica y empezar a pensar, bueno, ¿será que eso sí es lo que Dios manda? Y leí un texto de un pastor inglés llamado J.C. Ryle, y él dice que evaluemos nuestra incredulidad y miremos de dónde está surgiendo esa incredulidad. Y él hace estas siguientes preguntas que son bien profundas al corazón. Presten atención, dice: ¿estás seguro que estos pensamientos de incredulidad no están siendo causados porque tienes un hábito pecaminoso que no quieres debilitar? Cuando empiezan a presentarse preguntas como: ¿será Jesucristo real? ¿Tendré que estar tan comprometido con la iglesia? ¿Debo ser tan radical en santidad? O esta pregunta que surge muchas veces: ¿esto que estoy considerando hacer no está malo? Todos lo hacen. Todas esas son preguntas que muestran incredulidad. Y miren lo que pregunta él: ¿no será que hay un hábito pecaminoso que más bien no quieres debilitar y por eso estás empezando a preguntarte eso otro? Número 2, ¿estás seguro que tu incredulidad no proviene de un deseo de no tener restricciones? El amor por ciertos pecados secretos es el inicio y el desenlace de la incredulidad de muchos. ¿Recuerdan ese pasaje en Juan 3:19? La luz vino, pero ellos amaron más las tinieblas. A veces la luz viene, pero la persona dice: yo amo más las tinieblas, y rechaza al Señor y su verdad. Y una tercera pregunta: ¿quieres hacer algo que la Biblia prohíbe, pero como no puedes encontrar argumentos bíblicos, mejor quieres empezar a pensar menos de la Biblia o desacreditarla, porque piensas que de esta manera tu conciencia estará más tranquila? Entonces las personas quieren desobedecer, quieren pecar, y como no pueden probarlo bíblicamente, más bien que empiezan a desacreditar la palabra de Dios, a desacreditar a Dios mismo por medio de su incredulidad. Y es una buena defensa pensar en esto, para que cuando vengan las dudas empecemos a decir: bueno, ¿no será que estas dudas más bien están siendo una estrategia porque yo lo que quiero es rebelarme contra Dios? Y rápidamente, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Oremos.